Muy buenas tardes. Es un placer darles la bienvenida a la Casa de América a la presentación del número 45 de la revista Tribuna Norteamericana del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Hoy nos reunimos para explorar un tema de gran relevancia, la presencia española y el legado cultural en Estados Unidos. En la Casa de América llevamos desde 1992 fortaleciendo y renovando los lazos entre España y América, desde Canadá hasta Chile, y en todos los ámbitos, político, económico, social, cultural y académico. La colaboración con el Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá es un ejemplo perfecto de cómo podemos trabajar juntos para enriquecer el conocimiento y la comprensión de nuestra historia compartida. Agradezco sinceramente a Esperanza Cerdá Redondo, subdirectora del Instituto, y a mi compañero Fernando Prieto Ríos, secretario general de la Fundación Consejo España-Estados Unidos, por su apoyo y compromiso en la realización de este evento. Esta alianza no solamente refleja nuestro interés común en la investigación y la difusión del legado cultural, sino que también subraya la importancia de unir esfuerzos para abordar temas que son fundamentales para nuestras sociedades. En los últimos años hemos visto un renovado interés por explorar el papel que ha desempeñado España en la historia, desde nuevas perspectivas que desafían la conocida leyenda negra. Este revisionismo histórico ha permitido que se revelen aspectos antes poco conocidos, al menos por el gran público, y valorados sobre la labor española, tanto en tierras propias como también en otros países. En particular, la huella que ha dejado España en Estados Unidos es un tema que merece ser examinado con rigor y con profundidad, como haremos hoy aquí, especialmente en el marco del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra el año que viene. A través de este conversatorio no solo buscamos iluminar el pasado, sino también queremos reforzar los vínculos entre nuestros pueblos, nuestras sociedades, recordando que compartimos una historia rica y compleja que nos une. La Casa de América se enorgullece de ser ese espacio de encuentro y diálogo donde se fomenta el entendimiento y la cooperación, en este caso, entre España y Estados Unidos. Este tipo de colaboración con el Instituto Franklin, desde luego, es muy importante para alcanzar nuestros objetivos, ya que juntos podemos promover un análisis crítico y profundo de nuestra herencia cultural y de su relevancia en el mundo actual. La mesa redonda que tenemos hoy el privilegio de escuchar reúne a destacados expertos en la materia y contaremos con la participación de Eduardo Garrigues, embajador de España, escritor y además antiguo director de esta casa. Bienvenido a tu casa. Larry Ferreiro, arquitecto naval e historiador. Gonzalo Quintero, compañero diplomático, miembro del Comité Cultural del Queen Sofia Spanish Institute. Y la moderación estará a cargo de Francisco Izuzquiza, locutor del programa La Escóbula de la Brújula. Estoy seguro de que sus aportaciones nos ofrecerán una visión enriquecedora sobre la influencia histórica de España en el territorio que hoy es Estados Unidos, desde las primeras expediciones, los asentamientos, hasta su impacto en la cultura, el idioma, las tradiciones, las creencias contemporáneas. Les agradezco mucho su presencia y el interés en este importante tema. Les animo a que sigan la programación de Casa de América. Tenemos muchas actividades dedicadas a Estados Unidos, historia y también contemporánea. Y sin más, le cedo la palabra a la subdirectora del Instituto Franklin. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Quisiera, en primer lugar, agradecer a Casa de América y a su director, León de la Torre, la acogida para la realización de este evento en este lugar tan maravilloso en el que nos encontramos hoy, así como a la Fundación Consejo de España-Estados Unidos y a su secretario general, Fernando Prieto, por su colaboración en este evento. Agradecer también su presencia a los ponentes, al moderador y al personal del Instituto Franklin por todo su trabajo en la realización de este evento. Y, por supuesto, a todo el público que nos acompaña hoy. Como presentación del número 45 de la revista Tribuna Norteamericana, se ha organizado este seminario en torno a la presencia y el legado cultural español en Estados Unidos. Este número examina la contribución de España a la independencia de los Estados Unidos, analiza el papel de España en la Revolución Americana a través de sus textos históricos, describe el papel del Queen Sofia Spanish Institute en la promoción de la lengua y la cultura españolas en Estados Unidos y analiza la presencia y la difusión de la cultura española en la evolución de los estudios hispánicos en las universidades estadounidenses.
Espero que este evento sea de su interés, especialmente en estos momentos de convulsos cambios. Les recuerdo que pueden seguir toda la actualidad del Instituto Franklin a través de nuestras redes sociales, de nuestro blog Diálogo Atlántico y nuestro boletín semanal al que se pueden suscribir a través de nuestra página web. Muchísimas gracias. Paso la palabra a Fernando Prieto. Buenas tardes, muchas gracias, León, muchas gracias, Esperanza. Permítame dos menciones solamente sobre la Fundación y el por qué participar en estas actividades. La Fundación es una institución público-privada en la que participan instituciones del Gobierno como el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Economía también, y hay una importante cantidad de empresas que tienen interés, españolas que tienen interés en los Estados Unidos. El propósito fundamental es crear oportunidades de contactos y de presentación positiva de España ante nuestra audiencia norteamericana. Y luego hay otra parte que es en la que encaja esta actividad, que es en la de destacar valores hacia el público y hacia no solamente el circuito en el que nos movemos habitualmente, sino al público más amplio sobre actividades y capital cultural español que es relevante para los Estados Unidos. Ahora mismo estamos promoviendo la historia o explicando la historia de la emigración española a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y en este acto entroncamos con lo que ha sido una pauta de la Fundación, que es el explicar en España, pero intentando y con la ambición de llevarlo también a los Estados Unidos, esa parte de la historia compartida que es poco conocida, como decía el director de Casa de América, pero que además es relevante, porque hay muchas cosas de la historia que no se conocen, pero no todas son positivas, son relevantes, tienen la enjundia y el valor que ahora en el presente nos interesa destacar de cara a los Estados Unidos, que es un proyecto, es una ambición muy compleja. El país es enorme, hay una competencia en los Estados Unidos por la atención, por traer los asuntos al frente, y eso hace la labor de promoción y de difusión en los Estados Unidos extraordinariamente compleja. Al mismo tiempo, también la hace especialmente interesante. Es un challenge, como se dice en inglés. Pues en eso, este material, estas discusiones, estos artículos, estas ideas son muy positivas, porque son las que la Fundación, en la medida de sus posibilidades, después pretende llevar y hacer conocer al público americano, al público al que podamos llegar allá en aquel país. No me extiendo más, les dejo con el panel, creo que sin más, ¿verdad? Pues sin más les dejo con el panel. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero de todo, gracias por estar aquí. Un placer compartir esta tarde con todos ustedes. Vamos a tutearnos, yo creo. Con todos vosotros nos tuteamos mejor, ¿no? Más cómodo. Y agradecer la confianza al Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá, a la Casa de América y a la Fundación Consejo España de Estados Unidos por impulsar este momento y particularmente, personalmente, por confiar en mí para moderar esta charla. Quiero contar mi punto de partida para que entendamos el tono de la conversación. Como bien se ha dicho, yo presento todas las semanas un podcast, en Podium Podcast, La Escóbula de la Brújula, y yo no sé de historia. Es un podcast de 2 horas de historia con gente que sabe muchísimo. Y trato de navegar en ese océano con olas muy bravas, en los cuales intento sobrevivir semana tras semana. Me encuentro un poco en la misma situación, no os lo voy a negar, porque Eduardo y Gonzalo lo van a demostrar, no tienen nada que probar, saben muchísimo sobre el tema, y ya estábamos hablando, no, lo que tienes que hacer es pincharnos. Bueno, pues vamos a intentar pinchar de la manera correcta para que la charla sea lo más interesante y sobre todo para, yo particularmente, y espero que todos nosotros, aprender mucho en esta próxima hora. Como lo he hecho leyendo el número 45 de esta tribuna norteamericana, donde, como hemos dicho, se habla del reconocimiento o la falta de reconocimiento, será el último de los temas que tratemos, de la labor de España en el proceso de independencia de Estados Unidos. Tenemos a Larry Ferreiro conectado a distancia. Y lo que le voy a decir primero a Larry es que si en cualquier momento quieres, Larry, intervenir, formar parte del debate, siéntete libre para hablar, como si estuvieras aquí con nosotros. Lo primero que quiero que entendamos, Eduardo, Gonzalo, es el contexto del momento en el que vamos a hablar. Si hablamos del reconocimiento o la falta de reconocimiento de la labor de España en el proceso de independencia de Estados Unidos, es porque ocurrieron unos hechos históricos que lo explican. Si nos vamos a la segunda parte, la segunda mitad del siglo XVIII, tenemos un contexto histórico donde Europa es
en el gran lugar de las potencias mundiales, España, Francia e Inglaterra, corregidme si me equivoco. España y Francia, como se cuenta en la revista, como cuentas Eduardo, están hermanadas a través de las monarquías borbónicas y eso nos deja una posición enfrentada contra Inglaterra. En este contexto surge la Revolución Norteamericana. ¿Cómo reaccionan España y Francia cuando ven que su enemigo común, Inglaterra, tiene un gran problema dentro de casa? ¿Cómo reacciona cada uno de ellos? ¿Me lo pregunto? Sí, te lo pregunto a ti. Pues, ante todo, si me lo permites, muchas gracias, Fran. Quería agradecer, ante todo, a los directores de la tribuna norteamericana, muy especialmente a Esperanza Cerdá. Le comentaba hace un momento que a mí me ha gustado mucho la presentación que ha hecho y, bueno, quiero también agradecer muy especialmente a la Casa de América el que permita que nos reunamos aquí, intentemos explicar o contar lo que ya habíamos escrito en la revista y yo me permito en esta ocasión, que no siempre tengo, dar un agradecimiento muy especial al director de esta casa, al director de programación. Yo he sido hace muchos años también director y en la carrera diplomática había un dicho un poco sarcástico que solía decir cuando estaba un diplomático en un puesto que el antecesor había sido un desordenado y el que nos sigue una revista. En este caso, yo me alegro mucho de que no se considere así y realmente el que en un lugar que ha sido, pues, de un momento dado el foco principal de mi atención, muchos años más tarde pueda ser recibido de una forma tan amistosa, tan cálida, pues la verdad es que me llena de satisfacción. Gracias también a los que asisten del llamado una pequeña asociación sin ánimo de lucro que se llama Capítulo de Toledo. Veo varias caras, incluido la del consejero de Estado Fernando Ledesma, y os agradezco mucho que hayáis hecho un hueco para venir aquí. Entonces, después de esta presentación, voy a... Como si estuvieras en tu casa. Digamos, a contestar tu pregunta. Para los que no, usted o tú o lo que sea, para que los que no hayan leído todavía la revista, el título de mi artículo es El reconocimiento de la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos. En este artículo yo lo que pretendo, como hay personas como el propio Gonzalo Quintero que conocen muy a fondo lo que fue la aportación de España a la guerra, y yo creo sinceramente que sin la ayuda española la independencia no se hubiera logrado. Se hubiera podido lograr de otra forma y en otro momento, pero no cuando se logró. Y bueno, yo no soy tampoco experto en estrategia militar, pero con que ustedes vean el mapa de los Estados Unidos y vean que el principal teatro de la guerra era hacia el norte, pero que en el sur hubiera podido también bloquear toda ayuda la poderosa flota británica, el hecho de que Bernardo de Gálvez, que por cierto mencionó ayer Su Majestad el Rey en la presentación del 25 aniversario de la cátedra del Príncipe de Asturias, lo mencionó, sin la personalidad de Bernardo de Gálvez, que primero conquistó ambos márgenes del Mississippi y luego las plazas fuertes del Golfo de México, con lo cual evitó que las tropas rebeldes se las pillaran en una tenaza y hubiera sido imposible defenderse de eso. Entonces, esto es lo primero que me gustaría aclarar ante el público y que algunos de los que hayan podido leer este artículo, puedan pensar que yo puedo tener ciertas dudas o una cierta ambivalencia sobre la importancia de esa ayuda, que fue muy importante y absolutamente imprescindible. Fue importante primero la ayuda que llamaban secreta, porque en un momento dado en que acudieron por primera vez a la ayuda española, estuvo Benjamin Franklin y un equipo, Arthur Lee y otras personas, Silas Deane, llegaron a París con el objetivo principal de pedir ayuda a Francia, pero también a España, y se entrevistaron con el entonces embajador de España en París, el conde de Aranda. El conde de Aranda, que era profundamente monárquico y yo diría que bastante conservador, pues no tenía ninguna simpatía hacia unos súbditos que se estaban rebelando contra su soberano legítimo. Pero el astuto aragonés, le llaman baturros, pero él era muy inteligente, comprendió que era un momento absolutamente esencial para intentar combatir y, si era posible, humillar
al gran enemigo ancestral. Porque tenemos como una dualidad de si queremos potenciar algo que luego a nosotros en España, con las posesiones en América, nos puede crear un problema, o si queremos hacerle más daño a Inglaterra, claro. Claro, pero ese es un tema que indudablemente lo valoró cuando primero se entrevistó Franklin con Aranda, que por cierto no se entendían porque Franklin no hablaba francés y Aranda muy poco inglés, pero luego ya con el general Lacy tuvieron otras entrevistas. Estamos hablando de 1877, finales de 76, principios de 77, y entonces él lo que proponía a España es que entrase claramente y de golpe. Decía además una frase muy: mientras estén todavía en apuros. Pero el gobierno de Carlos III no le hizo caso. Hubo un consejo de ministros en los cuales decidieron que lo último que podía hacer España, teniendo todas sus posesiones en la América Meridional, es reconocer a unos, súbditos que se rebelasen contra él. Y entonces lo que se decidió es una actitud ambivalente. Esa actitud ambivalente y luego resultó peligrosa, por dos razones. Primero, porque cuando fue la ayuda secreta, porque no se atrevía el gobierno español a hacerlo de forma clara, pues a veces las ayudas, lo comentaba con Gonzalo Quintero, el famoso barco Amphitrite, que había llevado 2 millones de libras a los rebeldes, la mitad era española y no lo sabían todavía. Entonces, a veces los beneficiarios no se enteraban. Ya ves, lo estabais contando, que era tan secreto que ni siquiera los americanos sabían que estaban los españoles ahí. Bueno, eso por un lado. Pero luego yo creo que en la posibilidad, y no quiero figurar como el malo de la película, decía, no, es que España hizo bien, pero no es que no. Bueno, la verdad es que era un momento muy difícil porque había dos elementos en baza casi contradictorios, imposibles. Por un lado, ayudar a los rebeldes en contra de la potencia rival y por otro lado, salvaguardar las posesiones de América del Sur. Entonces, la decisión que tomaron era un poco ambivalente. Las medias tintas en lenguaje popular no siempre son favorables. Y hubo ese problema de esa cierta ambivalencia y luego hubo otro tema que es evidente. Mientras que Francia, y lo digo en el artículo, había perdido ya todas sus posesiones, por lo tanto, declarando la guerra a Inglaterra, no tenía nada que perder, España sí tenía mucho que perder. Y entonces no nos atrevimos al principio, hasta que nos obligó el Pacto de Familia a entrar en la guerra, no se atrevían a entrar de golpe. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en el fondo nos convertimos de un aliado a un poderoso e incómodo rival. ¿Por qué? Porque la gran ambición de los nuevos Estados Unidos era llegar al Mississippi, era extenderse hacia el oeste. Hacerse con las tierras españolas, básicamente. Claro. Y entonces resulta, es una pena porque yo soy bastante torpe para la visión de esta cosa, pero me gustaría enseñar un mapa. En principio, los mapas que pintaron el gobierno inglés colonial antes de la independencia llegaban hasta el Mississippi, cosa que era mentira porque incluso hubo una cosa que era el Proclamation Act que impedía que los colonos se extendieran más allá de los montes aledaños. Pero todo esto lo que influyó es que en un momento dado España era un obstáculo. Y entonces eso, indudablemente, Franklin, en un momento dado en que Aranda estaba discutiendo primero con John Jay, que había sido antes, bueno, le habían mandado como representante del Congreso a Madrid, no le hicieron mucho caso, y estaba discutiendo el tema de la exclusividad del derecho de navegación del Mississippi. Ya sabes que cuando un río, las dos orillas es de un país, se considera que es dominio del mismo. Y entonces, cuando le dijo, no, es que tenemos nosotros, y le dijo Franklin textualmente, antes de, yo pagaría el precio de oro de cualquier gota del Mississippi antes que cederlo a una potencia extranjera. O sea, que era contundente. Entonces, debido a que nosotros estábamos ahí en un periodo que podríamos llamar una tierra de nadie, que luego hubo varias intrigas para intentar conquistar primero a los jefes indios y luego también hubo un tal Wilkinson, pero no da tiempo a extenderle, que ofrecía incluso la posibilidad de que el Kentucky se convirtiera en provincia española. Bueno, hubo de todo, pero en definitiva, cuando se firmó en 1783 el Tratado de París, no se aceptó ni que la frontera llegara al sitio que Bernardo Galvez había tomado por derecho de conquista, ni tampoco el punto esencial que era
el derecho exclusivo de navegación del Mississippi. ¿Por qué? Porque resulta que los estados del sur, y por eso luego surgió la guerra que todos conocemos, les parecía esencial poder sacar sus productos a través del Mississippi. Luego, el que lea mi artículo verá que puede ser un poco ambivalente. Por un lado, un reconocimiento absoluto de lo que fue la ayuda española a la independencia de Estados Unidos, y por otro lado, que tuvo la forma como se fraguó, como se realizó, pues tenía ciertos defectos de planteamiento que luego nos costaron bastante caros, como cuando antes comentábamos que cuando vino aquí John Jay, como representante del Congreso, no le hicimos demasiado caso. El rey Carlos III no le recibió ni una sola vez. Se sintieron ofendidos. Se sintieron ofendidos, y es una forma de hacerse amigos bastante peligrosa, porque después le hicieron primero uno de los importantes negociadores del Tratado de París y luego nada menos que secretario de Estado. Entonces, esa digamos, falta de atención con John Jay, que en definitiva era consecuencia de la ambivalencia que sentía España con respecto a la ayuda, pues nos costó bastante cara. Yo creo que eso es bastante... Sí, estamos hablando sobre todo en esta parte de los esfuerzos diplomáticos, de la relación diplomática entre España y la naciente de Estados Unidos, pero ya se ha mencionado 2 veces, Gonzalo, la figura de Bernardo de Gálvez. Tú no participas directamente en el número, pero sí eres citado por Larry Di Ferreiro por tus investigaciones sobre su figura. Es decir, no solo hablamos de la relación diplomática, sino de esfuerzos en los propios campos de batalla, en los propios terrenos de lo que ahora es Estados Unidos, que estábamos presentes allí, que también teníamos nuestros intereses que defender o que manejar, como está contando Eduardo. Bueno, yo quiero dar gracias a todos los que se han agradecido. Un saludo al embajador que ha hecho tanto por las relaciones bilaterales. Muchísimas gracias. Quien más sabe de esto es él. Pero yo voy a hablar como historiador, no como miembro de la carrera diplomática. Y tenemos uno de los defectos de los historiadores es intentar siempre contextualizar las cosas, y siempre encontramos un precedente para todo lo que ha ocurrido. Tú preguntabas antes de cómo respondieron Francia y España ante la revolución. Primero revuelta y después revolución en Estados Unidos. Pues España respondió lo mismo que había respondido siempre. Felipe II, en el siglo XVI, crea 2 colegios, uno en Salamanca y otro que es en Valladolid. Uno de los irlandeses y otro de los escoceses, para formar sacerdotes irlandeses y escoceses, mandarlos a Irlanda y Escocia y crear problemas en sus territorios. Cuando España tiene problemas en sus territorios en 1640, los ingleses hacen 3/4 de lo mismo y mandan dinero para crear problemas en sus territorios. Es decir, cuando tu enemigo tiene un problema, tú lo fomentas y avivas el fuego. Y eso fue lo que hizo al principio España. Avivó el fuego, porque le convenía avivar el fuego. Se había perdido una guerra, la de los 7 años en 1673, que lo que había hecho es que la absoluta pérdida española, había incluso los británicos llegado a conquistar Manila y La Habana, que se recuperaron en el tratado después, pero eso fue un golpe monumental para España. Se empiezan las reformas, se empieza a reconstruir la armada, se empieza a reconstruir el ejército, la administración, la economía, todo va absolutamente muy bien y se aprovecha esta oportunidad. En lo que no estoy de acuerdo con mi amigo Eduardo es que hubo ambivalencia. No, lo que pasa es que se emplearon varios tipos de medios para enfocar esa situación. Lo que estaba Aranda, completamente de acuerdo, era partidario de intervenir desde el primer momento, porque además decía literalmente, si no, nunca nos van a agradecer. Perfecto. Pero Floridablanca, que era quien tenía el poder en ese gobierno, enfrentado personalmente con Aranda, porque eran 2 personalidades, servidores del Estado ambos, pero no podían ser más distintos y no podían quererse peor. Floridablanca tenía la cabeza mucho más fría y lo que pensaba es, vamos a manejar la parte diplomática, ofreciendo una mediación entre los británicos y los norteamericanos, a la cual se pueden añadir otra serie de potencias europeas. Surge la Liga de la Neutralidad Armada, favorecida por Catalina de Rusia, a la cual se empiezan a unir varios países, con lo cual se está aislando progresivamente a Gran Bretaña. Ese aislamiento, Floridablanca creía que con ese aislamiento podía conseguir sus objetivos sin tener que entrar en la guerra. Entonces se trata de debilitar lo máximo posible a Gran Bretaña, que no ganen los norteamericanos, porque lo que interesa es que continúen combatiendo y desgastando, y al mismo tiempo la parte diplomática con la mediación. Y no es hasta cuando la mediación ya se ve que no va a dar los resultados, y lo que quiere España básicamente son 5 cosas. La primera es recuperar Gibraltar, primera y absoluta, y después recuperar una serie de plazas que se habían perdido en el 763 o en otras épocas, en América sobre todo. Porque la concepción del imperio no es una concepción de Madrid, provincia, corte, es una concepción del imperio. Por ejemplo, cuando se termina la guerra, se ofrece recuperar Gibraltar por Puerto Rico, y no se acepta, porque tener a los británicos en Puerto Rico era más peligroso que tenerlos en Gibraltar. Es una visión global la que se tiene en ese momento. Entonces, lo que se hace es primero la ayuda secreta,
que era tan secreta que, muy bien dice Eduardo, no se enteraba quién era, pero eso es que está bien hecho. Es decir, la compañía principal que primero se monta, la segunda compañía que se monta para la ayuda, que es Roderick Hortalès de Beaumarchais, que es una compañía francesa. Beaumarchais es el autor de El Barbero de Sevilla, una vida fascinante. Y este se involucra en esto, monta una compañía, en realidad es un pufo lo que está montando, porque en realidad se roba todo el dinero de ir por haber. Pero la contribución inicial de esa compañía es 1 millón de libras tornesas francesas y 1 millón de libras tornesas españolas, desembolsadas por la Embajada de España en París. Esas libras tornesas españolas nunca se sabía que tenían que ser españolas. Básicamente porque lo que estabas haciendo era financiar una compañía francesa que estaba haciendo contrabando de armas para los norteamericanos. Y después entra Gardoqui, entran un montón de compañías españolas que hacen exactamente lo mismo. Después esas compañías, cuando ya se va acercando la guerra, dejan de tener interés y se hacen ya directamente los envíos a través de oficialmente. Pero lo que yo quiero decir es que no es que España tuviera tanta ambivalencia, no, es que primero España entonces quería obtener una serie de objetivos sin tener que comprometer sus hombres, su armada y sus ejércitos y el dinero que eso costaba, y cuando se vio que eso no se podía hacer por la vía diplomática, se optó por la vía militar. Que ahí es donde intervienen figuras como la de Bernardo Gálvez, que ha sido olvidada mucho tiempo y recientemente, no sé si decir recuperada, rehabilitada o reivindicada desde España y reconocida en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también. Sí, sí. Estados Unidos, de hecho, en el Departamento de Estado, en la puerta de atrás, es la puerta de atrás, más o menos el Departamento de Estado, ¿no? Hay una escultura inaugurada en el año 76, en la primera visita de Sus Majestades los Reyes, visita de Estado de Sus Majestades los Reyes a Estados Unidos, visita fundamental que cambió por completo la imagen de España en Estados Unidos. Se inauguró esa estatua y está ahí, es como la parte de atrás, pero es la parte más bonita del Departamento de Estado. Y está ahí Bernardo de Gálvez. Y lleva mucho tiempo ahí y cada vez se le reconoce más. Larry Ferreiro ha hecho una labor fundamental con su libro Hermanos de Armas, que fue finalista del premio Pulitzer. Su teoría básica es la que dice exactamente Eduardo, que es, sin España eso no se hubiera logrado. Evidentemente, porque cuando España entra finalmente en la guerra, es que Francia estaba agotada y había un impasse que si la contribución, sobre todo de la Armada, y de la Armada Española, no se podía romper el dominio de los mares británicos. Entonces, sin eso, no se hubiera producido. No se hubiera producido. Eduardo, ¿qué decir? Sí, no, coincido, por lo menos relativamente, en todo lo que ha dicho mi amigo y compañero. Yo creo que, evidentemente, el hecho de que fuera una ayuda secreta al principio tenía toda la razón. No querían provocar al gobierno inglés, está claro. Lo que pasa es que hay otras cosas que sí han podido ser un error diplomático, por ejemplo, el no haber reconocido a los representantes del Congreso. Claro. Ocurrió con Arthur Lee, que sabes tú muy bien, que fue detenido en Pamplona y gracias al que luego fue embajador, que Diego María Gardoqui, que lo presentó al entonces ministro de Estado saliente y llegaron a un acuerdo, pero si ese señor se vuelve a París después de haber sido detenido como un delincuente, hubiera tenido unas consecuencias gravísimas. Y luego tampoco le hicimos mucho caso a John Jay, que venía como representante del Congreso y que el rey Carlos III no lo recibió ni una sola vez. Florida Blanca sí, y de hecho sacó bastante dinero, pero como comentábamos hace un momento con Gonzalo Quintero y yo, lo que pasa es que no lo encontraré, pero aquí hubo un seminario que se hizo en la Casa América y luego se publicó Norteamérica a final del siglo XVIII, España y los Estados Unidos. Estudia de forma muy completa a la figura de la mujer de John Jay, Sarah Livingston, que era una familia poderosísima en Estados Unidos. Y lo que pasa es que, vamos a entender, había una cierta diferencia de formación, de cultura, de intereses sociales entre lo que era los Estados Unidos nacientes de ese momento y España. Y entonces ni John Jay ni su mujer se entendieron demasiado nunca con los españoles. Y claro, cuando un poco sacudiendo las sandalias, como se dice en la Biblia, se cruzó el Pirineo y se fue a París para convertirse en uno de los principales negociadores del Tratado de París del 83, eso nos hizo mucho daño, pero más daño nos hizo el que luego le hicieran secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, es una forma de hacerse amigos que no es muy recomendable. Pero claro, como decía Gonzalo, es que se estaba jugando al mismo tiempo con dos barajas que había que respetar. En definitiva, lo que yo creo también, en fin, no me quiero extender, pero me parece interesante que el público sea consciente, había
En el fondo, los revolucionarios que habían rechazado el dominio de Gran Bretaña habían bebido y se habían inspirado en gran parte de los estereotipos y prejuicios que había tenido Inglaterra contra España. Entonces eso se vio, por ejemplo, cuando llega Gardoqui, a Gardoqui le había nombrado Florida Blanca y sabiendo que podía tener dificultades, le había dado unas donaciones para sobornos, digámoslo claramente, porque han pasado más de 250 años. Y entonces él lo primero que le manda una carta a Florida diciendo que el concepto que tenían en Estados Unidos de España no era decoroso, era una forma de decir. Porque claro, eso es curioso cómo hasta nuestros días ha podido filtrarse a través de los estratos de la historia ese concepto negativo de lo que es España y de lo que fue la colonización española, que ahora lo vemos en las revistas. Hace no mucho yo tuve que contestar un artículo de un famoso periodista americano en nada menos que en el New Yorker, donde decía una cosa muy sencilla, que el intentar defender la colonización española en América era como defender el Holocausto. Estoy hablando de un artículo que salió hace meses. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que eso ha seguido un poco perviviendo y, como decía bien Gonzalo, cada vez, y gracias al embajador y a otras personas que han estado contribuyendo a eso, pues poco a poco se van rompiendo esos prejuicios, pero son prejuicios que existen. Y hace poco le enseñaba yo y me decía Gonzalo que este es un libro que se publicó hace años. En este libro de David McCulloch, que se llama 1776, es premio Pulitzer, International Bestseller, y era lo que se considera la Biblia de lo que fue la guerra entre Estados Unidos y la palabra Spain se menciona una vez en la página 52. Entonces, claro, de eso lo que demuestra es que parte de la historiografía, no, y tú corrígeme, porque seguramente después habrá salido, pero ojo, el reconocimiento de Bernardo de Gálvez como ciudadano honorario de los Estados Unidos se produce 15 o 20 años después del de Lafayette, quizá. Sí. Sí, por eso quiero decir, Lafayette era una personalidad conocida y reconocida, y en cambio Bernardo de Gálvez, también por pertenecer al país que no era muy simpático para los Estados Unidos, pues no fue reconocido inmediatamente. Y te diré, tú sé que estás dirigiendo un grupo de personas que están interesando una cosa muy importante, que es intentar llevar allí el reconocimiento de España como ayuda a los Estados Unidos y llevarlo del otro lado del charco, pero los efluvios que tengo ya de lo que están haciendo en Estados Unidos, por ejemplo, en una edición de la PBS y tal, ahí aparece la palabra Francia y España todavía no ha aparecido, o sea que tenéis bastante tarea. Hay mucho trabajo que hacer, para sí, un año, Permitidme el año que nos queda, intentar revertir eso. Pero bueno, otra cosa que quiero decir, que cualquier crítica o comentario que pueda hacer sobre lo que entonces no se hizo no quiere desmerecer la importancia de lo que está haciendo el Instituto Franklin, de lo que se está haciendo en la Casa de América, de lo que está haciendo la Fundación Consejo, para intentar precisamente sobreponerse a esa idea. Pero es que son dos cosas distintas. Una cosa es el análisis histórico. Claro. Entonces ahí hay que matizar muchas cosas. Y otra cosa es esto de dar a conocer. Mi preocupación como historiador es que contra la leyenda negra no se lucha contra la leyenda rosada. Se lucha, como dice Manuel Lucena, con el negro sobre el blanco, contando cómo son las cosas. Con una visión objetiva. En el momento en que desde España mandemos mensajes de leyenda rosada, se perciben como propaganda, claro, y generan un rechazo automático. Claro. Entonces, si uno no es tremendamente estricto, historiográficamente preciso, ¿vale?, y lo que hay detrás es un mensaje político, estamos muertos. Haces lo mismo, pero al revés. Exactamente, estamos muertos. Totalmente. Y eso lo entiende muy bien la embajada de Estados Unidos, nuestra embajada lo ha entendido muy bien siempre, desde hace mucho tiempo. Se hicieron durante el tiempo que yo estuve destinado en Washington, se hicieron un plan Galvez, se hicieron un montón de cosas en ese sentido, pero siempre desde la puridad historiográfica y nunca contaminándose con dar lecciones ni decir qué buenos éramos nosotros, qué malos eran los británicos. No, en historia no hay ni buenos ni malos, hay explicaciones de por qué pasan las cosas, pero el bueno y el malo lo pone uno después, pero no el historiador. De todas maneras, antes de entrar en el debate, porque ya estáis yendo a ello, esto es lo que me pasa en la escuela todas las semanas, básicamente. Eduardo estaba poniendo lo perfecto para darle paso a Larry, que le veo en la pantalla, que está sintiendo y de acuerdo con todo lo dicho hasta el momento.
porque hacías referencia, Eduardo, a las figuras de Lafayette y de Gálvez, y cómo la historia ha recordado el papel de Francia, a través de Lafayette, o de España, a través de Gálvez, en este proceso de la independencia norteamericana. Larry escribe en Tribuna Norteamericana sobre cómo ha ido recordándose la labor de España a lo largo del tiempo, en diferentes etapas, pero de lo que nos quiere hablar ahora es precisamente de la comparación a la que mencionaba Eduardo, Lafayette contra Gálvez en la historiografía desde el momento. Larry, a partir de aquí es todo tuyo, también tiene una serie de diapositivas que nos quiere mostrar y estamos deseando escucharte. Gracias, Franco, y a Francisco, disculpa, y espero que siga conectado nuestra vinculación internet. Estaba un poco imbalanzada. De momento bien. Voy a compartir unas imágenes para explicar la historia de historiografía de España en Estados Unidos, en los Estados Unidos. Entonces, estas son las cosas del directo que dicen siempre mientras va conectando. Ok. ¿Puedes ver? De momento, ahora sí lo vemos, Larry. Ok, perfecto, gracias. Como dije, gracias otra vez y a Eduardo y Consuelo para explicar la ayuda de España a la independencia de los Estados Unidos. En el artículo de Eduardo en este número de Tribuna Norteamericana, Eduardo cita la predicción de Conde de Aranda que los Estados Unidos olvidarán los beneficios que ha recibido de las dos potencias, Francia y España, y solo pensará en su agradecimiento, engrandecimiento. Pues examinamos en forma gráfica cómo se cumplieron estas predicciones a través de la historiografía en la literatura americana de dos proxies, es decir, dos representantes de los ambos países, el Marqués de Lafayette para Francia y Bernardo de Gálvez para España. Este gráfico es lo que inspiró toda esta discusión. Es un gráfico representante de Google de la frecuencia de uso de ciertas palabras, en este caso Gálvez y Lafayette, como indicador de reconocimiento. Durante los años inmediatamente después de la Revolución Americana, los nombres Lafayette y Gálvez fueron casi igualmente reconocidos por sus papeles en la guerra, como se puede ver en el parte inferior enrodeado en verde. Uh-huh. Pero en 1824, Lafayette hizo un Grand Tour de los Estados Unidos y en 1934 murió. Ambas ocasiones consolidaron la idea de Lafayette como el héroe de dos mundos y su estrellato ha aumentado desde entonces, mientras que el nombre de Gálvez representado en la parte inferior del gráfico permaneció estático. El gran olvido de España comenzó con el Grand Tour de Lafayette, quien fue invitado en conmemoración del 50º aniversario de la Declaración de Independencia. El Tour de Lafayette de 24 estados difundió su fama. Entre los numerosos elogios se dice el historiador Samuel Wilson, el voluntario más eminente fue el joven Marqués de Lafayette, quien lo había arriesgado todo para unirse a la causa. Pero prestan mucha atención a lo que dijo Wilson sobre la participación española. Lo cito: España, mientras tanto, hacía la guerra por cuenta propia. Es decir, Wilson describió a España
como si estuviera llevando a cabo una guerra completamente separada, que no tenía nada que ver con la lucha francesa y estadounidense. Este fue el primer paso para olvidar el papel de España. El siguiente paso fue de borrar a España de la historia de Estados Unidos y de presentarla como enemiga de la independencia. Aquí vemos la política de Manifest Destiny. Esta era la filosofía de mediados del siglo XIX que se muestra en el cuadro a la izquierda, que indica que los estadounidenses tenían el destino divino de cruzar el oeste hasta el Océano Pacífico y controlar el hemisferio. Entre los obstáculos para este progreso fueron los antiguos territorios españoles de México y la influencia de España en el Caribe. George Bancroft, diplomático y historiador, era muy influente partisano de Manifest Destiny. En su gran proyecto de 10 volúmenes, Historia de los Estados Unidos, avanzó los falsos y las mentiras que derramó veneno sobre los españoles. Bancroft calificó a Florida Blanca y a otros españoles como, lo cito, mentirosos, inescrupulosos, abogaduchos y aborrecedores de la independencia estadounidense. Madre mía. A raíz del trabajo, en sus propias palabras, a raíz del trabajo influyente de Bancroft, España fue en gran medida borrada de la historiográfica estadounidense. Pues la perspectiva histórica de los estadounidenses, como yo, han cambiado en los siglos XX y XXI, en parte como resultado de la inmigración. Desde la década de los 80, los hispanos y latinos representan una parte cada vez mayor de población estadounidense, y nuestra visión de la historia está empezando a resaltar sus papeles que antes habían sido ignorados. En este gráfico se puede ver que el magnífico libro de Tomás Chávez, España y la Independencia Americana, que encabezó la restauración del papel de España, y el nombre de Bernardo de Gálvez como ícono de ese papel. Pero el nombre Lafayette sigue siendo mucho más popular fuera del alcance de este gráfico. En 2014, hace más de 10 años, el retrato de Gálvez fue presentado en el Senado de los Estados Unidos y Gálvez fue nombrado ciudadano estadounidense honorario, junto con Lafayette y con Winston Churchill. Por supuesto, nuestro compañero Gonzalo nos ha aportado la biografía definitiva del hombre. En resumen, un objetivo de esta mesa redonda y del programa más amplio es continuar cambiando la narrativa de nuestra historia compartida, de modo que la victoria española-francesa en Pensacola se convierte en sinónimo con la victoria franco-estadounidense en Yorktown como símbolos de la Revolución Americana. Ahora le doy la palabra a Francisco. Como Larry no nos ve, yo os pido un aplauso para agradecerle su intervención y su trabajo. Pero fíjate que, Gonzalo, viendo los gráficos que ha proyectado Larry, sobre todo en la restitución de España en el siglo XXI, hay una curva ascendente claramente visible. Hablabais antes de entrar sobre el libro de 1776 y le preguntabas a Eduardo, ¿de qué año es? ¿De qué año es? ¿De qué año es? Y has dicho una frase que me ha llamado la atención. Si no es de los últimos 10 años, en los últimos 10 años todo ha cambiado. En el gráfico de Larry se hace referencia a ese reconocimiento a Gálvez en 2014 como ciudadano de Estados Unidos. ¿Tanto ha cambiado la visión en tan poco tiempo? Que hable Fernando, que estaba conmigo en Washington en esa época y me sufrió todo lo que chupábamos del plan Gálvez y todos los recursos que estaban dedicados a la embajada a eso. Ha cambiado mucho por la sociedad norteamericana, ha cambiado mucho.
No es que cambie tanto, sino que se ha empezado una gran parte, lo que ha dicho Larry, lo que ha dicho Eduardo. Los hispanos en Estados Unidos son una fuerza monumental, son 60 millones. Es la minoría más grande de Estados Unidos en este momento. Y están buscando sus raíces. Y entre sus raíces está esto, porque un mexicano, un costarricense, un peruano, un colombiano, un argentino es en el siglo XVIII tan miembro del Imperio Español como es Bernardo de Galvez. Las tropas que combatieron con Bernardo de Galvez en sus campañas contra el Mississippi y contra Pensacola, en su gran mayoría no eran peninsulares. La diferencia entre español europeo y español peninsular no va. Entonces, gran parte de las tropas eran las que había ahí, milicias, pero también regimientos fijos, y entonces gran parte de los que combatieron y pusieron su sangre para recuperar esos territorios era sangre de americanos. Y entonces, incluso de lo que soy estadounidenses, gran parte de las primeras tropas con las que combate Bernardo de Galvez y toma, que es lo que había hecho Eduardo, los puestos de Natchez y de Baton Rouge en el Mississippi, son con tropas de los regimientos de infantería fijo de la Luisiana, que son regimientos reclutados en la propia Luisiana. Entonces, no es un empeño peninsular, y no es una visión peninsular. Y entonces, ahora, en Estados Unidos, en los últimos 10 años, eso, que antes era una fuerza que estaba por abajo, ahora es una fuerza fundamental que incluso es esencial para quien gane las elecciones, como se ha visto en las últimas. ¿No estáis de acuerdo del todo en cuanto a la visión del reconocimiento o la falta de reconocimiento a la labor de España en este proceso de independencia de Estados Unidos, verdad, Eduardo? Yo creo que Gonzalo ha dicho algo muy importante, pero que conviene matizar. Fernando Prieto, que es el secretario general me han dicho que les de la fundación, no lo voy a poner en contradicción, pero te cito a ti para que se explique. Yo contribuía a la creación, como sabes, cuando yo era director de la Casa de América. Las primeras reuniones se hicieron aquí. Y lo que ocurre es que lo que ha mencionado Gonzalo, de que existe una población, una comunidad hispana, aunque desgraciadamente muchos de ellos se llaman latinos, creciente, es verdad. Pero si mencionaba a Fernando es porque hemos tenido un contacto muy directo con los que en diversos momentos se consideraban un poco como el principal amigo de España dentro de la comunidad hispana. Por ejemplo, yo me quedé, aunque luego haya caído en desgracia por otros motivos, la importantísima ayuda de Bob Menéndez, que fue el que de verdad consiguió que se colgase el cuadro de Gálvez en el Capitolio. Y entonces, en ese sentido, yo distinguiría entre lo que es un aumento vegetativo de la población y del idioma español, que según yo siento que no esté aquí el director del Hispanic Council, porque hacen unos estudios muy completos y muy objetivos de lo que es el idioma español y la utilización en la casa, en el trabajo, incluso en la política. Y yo lo que echo de menos, sí, con ayuda de todos quizá lo consigamos cambiar, no sé si en nuestra generación, es que esa población importantísima de raíz hispana de verdad se retrotraiga a la importancia que tuvieron ellos, porque ha habido manifestaciones que decían "We were here before", y tienen razón, pero no solo habían estado antes, es que también habían contribuido a la independencia de los Estados Unidos. Pero eso, como decía ayer que tú estuviste también en la presentación de Endesa, de la cátedra Príncipe de Asturias, es que resulta que contamos con que la inmigración son 60 millones de mexicanos. Esos mexicanos, si han estudiado en la escuela, no van a traer un concepto muy relevante de España. Si se han estudiado en la escuela estadounidense, peor. Entonces, lo que habría que hacer es intentar, de alguna forma, llegar y convencer a esa importantísima comunidad de que les interesa, para fomentar su propia identidad y el orgullo de su naturaleza, buscar las raíces españolas. Y eso, de momento, no lo hemos logrado. El Queen Sofía está trabajando en eso.
El Queen Sofía ha hecho un acuerdo con el Gilder-Lehrman Institute, que es una institución privada norteamericana que suministra materiales educativos para todas las escuelas norteamericanas. El problema que tiene Estados Unidos es que los libros de texto y las políticas educativas no son federales, ni siquiera son estatales, son a nivel de condado. Con lo cual cada cientos y condado cientos de planes. decide qué libro, con manera y cómo lo explicas. Con lo cual es imposible de establecer una cosa general. Más que, con este acuerdo, con esa institución de la cual se nutren los profesores y los maestros, se ha hecho todo un bagaje de temario para los profesores norteamericanos para que expliquen esta historia. Esta historia que parte no con Bernardo de Galvez en 1776, o 77, o 78, no, sino mucho detrás. Y de una manera, insisto, objetiva y lejos de toda propaganda y lejos de toda leyenda rosada y de qué buenos somos nosotros y qué malos son ellos. No, esto es darles las herramientas para que esos profesores expliquen esa historia. Y es la única manera de llegar a eso que quiere llegar Eduardo, que definitivamente hay que llegar, pero la única manera es esa, porque de la otra manera es imposible meterse, porque no hay capacidad, no hay capacidad. Y además, esto todo tiene que partir de la sociedad civil, no del Estado. Claro. Si parte del Estado es un problema, tiene que percibirse que es de la sociedad civil la que lo está demandando y quien lo gestiona y quien lo hace. Es una necesidad, no una imposición. Exacto, y el Estado ayuda, acompaña, facilita, todo lo que quieras, pero no que sea un instrumento del Estado, porque entonces se ve con desconfianza y es lo último que se quiere. Sí, menciona uno de los últimos artículos de esta revista, que les recomiendo a todos la recojan antes de salir. Escribe Ana Merino los esfuerzos que se están haciendo de todo tipo, y es muy importante. Yo cuando fui cónsul en Los Ángeles pues tenía mucha relación con ellos. Es the American Association of Teachers of Spanish. Estas personas tienen la capacidad de poder verter y poder explicar a sus alumnos lo que fue la presencia española, pero hay que trabajar mucho. Yo me alegro que esté aquí el antiguo embajador de España en Washington, y ahora su sucesora también está trabajando en ese sentido, porque hay que intentar que se permeabilice, perdón por la frase tan complicada, y que consigan aprender que realmente pueden estar orgullosos de su pasado hispánico. Larry, te quería preguntar, porque te veo asintiendo, efectivamente, te quería preguntar por tu punto de vista, si tú realmente notas que ha habido estos avances. ¿Has oído? Larry, no sé si me has escuchado. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Quisiera añadir algo que mencionó Gonzalo, que el trabajo es muy de parte civil más que parte de Estado. Y no quiero faltar mencionar unas sociedades en los Estados Unidos como Society of the Cincinnati, que trabaja mucho para explicar y dar simposios y coloquios a los profesores de historia en colegios, el papel, explicaciones del papel de España en el nacimiento de los Estados Unidos. Ciertos profesores cada año están escogidos para aprender a un nivel más alto, o aprofundirse, mejor dicho, en la historia no solamente de la revolución, sino todo el ámbito del nacimiento de los Estados Unidos, inclusive para destacar el papel de España en la ayuda en la guerra, pero también en la ayuda de formación de una nación. Pues es un trabajo de largo tiempo, pero está ocurriendo en varias partes de los Estados Unidos. Si me permites añadir, aparte de los Cincinnati, tenemos una organización poderosísima en Estados Unidos que es las Hijas de la Revolución, que pese a ese nombre que suena tan son un grupo de presión fundamental en Estados Unidos, y ellas son quienes difunden el papel, la historia de Estados Unidos entre la población de verdad, de raíz. Con ellas, el Queen Sofía y la Fundación Ramón Arez, estamos organizando en septiembre un congreso académico en Estados Unidos con académicos norteamericanos y españoles
en la sede de las hijas de la Revolución, de las Daughters of the American Revolution, para dar a difundir y utilizar sus canales y que todo eso permee a la sociedad civil. Pero digo, lo estamos haciendo sociedad civil. Yo, desde el Queen Sofia Spanish Institute, la Fundación Ramón Areces y las Daughters of the Revolution. También otra institución fundamental es Mount Vernon. Mount Vernon es el museo casa... ¿Perdón? Es la casa museo de George Washington, y desde ahí también se hace un papel fundamental. Su director está muy comprometido para dar a conocer el papel de España en esto. Tienen previsto hacer una parte de la exposición del 250 aniversario sobre el papel de España en Estados Unidos. Sí, quería yo añadir lo que tú has dicho, que precisamente las Daughters of American Revolution traen a España a Tom Chávez, que ha mencionado Larry Ferreiro, que me alegro mucho que haya salido su libro, porque yo creo que fue un poco el importante, el que contribuyó de forma decisiva, y la obra importante de Larry fue a continuación de esta, pero la Daughters of American Revolution trae al doctor Tom Chávez a España, y hemos aprovechado para traerlo con la ayuda y el apoyo de la Casa América. Estupendo. Vendrá aquí justo antes, el 19 de marzo, y lo pueden ustedes apuntar en su calendario, habrá un coloquio antes de que empiece su gira, porque la gira está dirigida también para hacer el itinerario de Francisco Saavedra, que fue un personaje importantísimo en la ayuda a la Revolución, pero que, como comentábamos antes, como no ostentaba un papel de primera fila, pues no es tan conocido. Él, entre otras cosas, fue quien llevó el dinero con el que pagaron a la flota del almirante Grasse para que bloquease a la flota británica en la famosa batalla de Yorktown. Entonces, cuando se habla en Estados Unidos en Yorktown, aparece obviamente Washington y Lafayette. A España no se la menciona, y España dio este dinero a través de Francisco Saavedra, que Tom Chávez está haciendo un libro que será fantástico, precisamente. De hecho, ese dinero fue con el que George Washington pagó a sus tropas que se estaban amotinando. Sí, y no falta mencionar los trabajos impresionantes de la Embajada de España en los Estados Unidos, a través del trabajo de Gonzalo, el embajador, y frecuentemente con el apoyo de ciertas industrias como Iberdrola, en concierto con Fundación Ramón Areces, en concierto con Queen Sofia. En todas las esquinas están avanzando a hacer reconocer mejor el papel de España, como dije, no solamente en la guerra, sino en la formación de los Estados Unidos. Hay un momento, nos quedan pocos minutos de charla y vamos a pasar al turno de preguntas. Si cualquiera de vosotros tiene preguntas, levantáis la mano y las lancéis. Lo voy avisando porque luego es muy incómodo el momento de esperar a la primera pregunta, ¿vale? Así que si las vais pensando, yo voy a lanzar la última para que vayáis dándole vueltas a cuál podéis lanzar. Y es que os estaba escuchando y estaba pensando en la dinámica contraria. Estamos hablando sobre el conocimiento que los estadounidenses tienen de la labor de España en su proceso de independencia. Y me estaba preguntando yo, ¿y los españoles? ¿No sentimos todo esto como un asunto que realmente nos es ajeno y era una guerra de los americanos contra los ingleses? ¿Somos conscientes del papel que jugamos allí? No, yo, si me permites, te has adelantado algo que yo había pensado, que es que en este ciclo convendría también hablar de la imagen general de España y algo que creo que ha mencionado el director de la casa, que es intentar contrarrestar la famosa leyenda negra. Entonces, yo lo que he visto es que en España una serie de personas, no necesariamente historiadores profesionales, como Elvira Roca, como Marcelo Gullo, tal, que a lo mejor puede uno no estar completamente de acuerdo con sus planteamientos, pero lo que sí están haciendo es que están difundiendo en España una visión de lo que habíamos hecho en América muy diferente de lo que se tenía hasta ahora. Entonces, a mí lo que me gustaría, y quizá con congresos como los que está organizando Gonzalo, se puede llevar un poco a la mentalidad, no solo de la clase académica, sino de la gente americana, es que precisamente esa leyenda negra pues no tiene una base real. Y perdona que sea, porque a veces he sido diplomático, pero no siempre lo respeto. Creo que esa animadversión que a veces demuestra la historiografía anglosajona en contra de lo que nosotros hicimos
en América del Norte y en Estados Unidos, en Nuevo México y California y tal, en parte está motivada por un sentimiento de culpa de lo que ellos pudieron hacer en Massachusetts y en Nueva Inglaterra, porque la diferencia es que yo, que cuando era cónsul general en Los Ángeles iba mucho y tenía una casa en Nuevo México, allí quedan muchos indios. Yo llevé a la Universidad Complutense en el curso de verano a 12 jefes indios, y entre ellos el jefe de los indios pueblos tenía 19 tribus diferentes a su orden. Están ahí, pueden incluso protestar a lo que hicimos porque existen. No busques a los Pequot, que es el nombre del famoso barco de Herman Melville, ni a ningún oso, ni la famosa guerra contra King Philip, porque los han machacado totalmente. O sea, que nos hemos creído un relato ajeno a nuestra propia historia. No solo eso, sino que quizá yo no quiero entrar en la psicología de la gente que nos acusa, pero a lo mejor es un poco, se están intentando curar en salud, es decir, ustedes lo hicieron muy mal para que no nos fijemos en lo que ellos hicieron. Es una teoría. Solamente una cosa, sobre la imagen de Estados Unidos en España y de España en Estados Unidos. El mes que viene, los tres que organizamos, no soy yo quien organiza las charlas, el Congreso Académico en Washington, en septiembre, somos tres, somos Richard Kagan, Manu Lucena y yo. Tenemos un coloquio en la Fundación Ramón Areces en el cual Richard Kagan, que tiene un maravilloso libro que es en español, es El embrujo de España, que es la imagen de España en Estados Unidos, expone eso, la imagen de España en Estados Unidos, desde la Revolución hasta nuestros días. Y Manu Lucena expone el lado contrario, la imagen de Estados Unidos en España. Y se ve cómo todo responde a una política interna que se va comiendo cada país respecto en cada momento y qué le interesa y por qué esa imagen va cambiando y por qué en Estados Unidos en un momento determinado la imagen es esta y después llega Hemingway a la joven República Española y se pone de moda España y después llega Franco y es un sistema político que es completamente ajeno a una democracia norteamericana, pero cuando resulta que se firman los pactos y los acuerdos entre Estados Unidos y España, entre Franco y Eisenhower, todo cambia, porque entonces empiezan a haber más contactos y entonces la cosa empieza a ser mejor. Es decir, todo responde a una dinámica siempre interna. Y la imagen no es gratis ni viene porque sí, sino responde a unas necesidades y una situación de cada momento. La imagen de Estados Unidos en España en el 98 es distinta que la que tiene muchos años después. Entonces, eso es lo que vamos a tratar, que es importantísimo verlo también. Pero una cosa es eso, que es el debate historiográfico, que no hay debate historiográfico. La historiografía norteamericana, historiografía me refiero, la academia norteamericana tiene muy claras las cosas. Que no haya permeado es otro tema, pero a nivel académico no hay leyenda negra, tampoco hay leyenda rosada, se explican las cosas como se explican. Y eso, a nivel de la academia, no hay ese problema. El problema es después que eso permee. La comunicación. La comunicación. Pero eso ya no es labor del historiador, eso es labor del divulgador. Claro, eso es. Que es la tuya. Bueno, yo no, la de mis compañeros. A mí remarco que yo no sé, yo pregunto. Y de hecho, Larry, te quiero preguntar si antes del turno de preguntas, valga la redundancia, ¿quieres añadir algo o hay algo que crees que haya que remarcar? No, francamente creo que Gonzalo y Eduardo ha tocado todos los temas y en este momento no tengo para añadir nada. Perfecto, pues entonces, si hay preguntas, es el momento de empezar a lanzarlas. Adelante. Le van a dar un micrófono. De nuevo, mi saludo, Eduardo. No está conectado. Ahora sí. No creo que el actual presidente de Estados Unidos esté muy enterado o tenga muchísimo interés en el papel y el legado español que ha tenido España en Estados Unidos, que siempre ha oscilado un poco entre la hispanofobia y la hispanofilia, ¿no? Pero de todas maneras es preocupante que este mandato del presidente sea perjudicial para la valoración de nuestro papel en Estados Unidos o por el contrario suscite una reacción en contra de esta opinión y favorable a la historia de España. Tú que, o sea, te planteo una pregunta un poco tópica, pero necesaria. ¿Qué piensas entonces que puede pasar con la segunda
presidencia de Donald Trump? Bueno, ¿puedo hablar? Sí, no, la pregunta era para ti. Querido, es the $1 million question, pero tiene no una respuesta, pero a lo mejor una cierta orientación. Y yo lo que veo en la política que hasta ahora ha demostrado el presidente es una cierta ambivalencia. Me comentaba alguien, ahora mismo no recuerdo, pero con gran conocimiento de la realidad, que lo que hace Trump, en definitiva, es lanzar una sonda al público que no necesariamente cree que se va a cumplir, pero lo pone un poco como una especie de anticipo de lo que podría haber ocurrido. A mí me ha sorprendido que lance esas bombas de profundidad contra la comunidad hispana, que en el fondo le han votado, ¿no? Entonces yo me pregunto, y pretendo ser optimista, si a lo mejor la reacción que puede provocar el hecho de que intente, por ejemplo, quitando la lengua española de las comunicaciones de la Casa Blanca, puede provocar una reacción que a la larga sea beneficiosa. ¿Alguna opinión, alguna pregunta más? Sí, por allí. Sí, hay un tema que quería preguntarle a Eduardo, y es un proyecto preocupante, que es el proyecto de Museo Latino en la Smithsonian, en el cual en principio parece que ahí no aparece la presencia de España en lo que es la independencia de Estados Unidos, sino que quieren hacer un museo latino después de la independencia, o sea, pero no de antes. Si sabes cómo está ese tema, y también plantearlo aquí, porque a lo mejor se puede hacer algo para que ese museo latino también sea un museo hispano y no exclusivamente latino. Bueno, gracias, Jesús. Ese tema, según lo que yo sé, y a lo mejor no estoy informado de las últimas noticias, la propia embajadora saliente nos llegó a decir que el tema en este momento estaba parado. ¿Qué ha ocurrido? Que la idea del Museo Latino, que procede de un grupo de hispanos adinerados, fundamentalmente de la familia Molino, pues quizá pretende tan solo tomar en consideración la aportación importantísima del mundo hispano en los últimos 20 o 30 años, olvidando totalmente la presencia española en Norteamérica, que en un momento dado, como sabéis, era 2/3 del territorio continental. Pero ese tema, en efecto, aquí creo que lo organizó la Fundación Consejo, hubo una presencia de los no del grupo directivo, pero sí de los amigos del Museo Latino, de los cuales conocemos a varios, como Estuardo y otros, y me da la sensación de que el tema ha perdido bastante fuelle en este momento, entre otras cosas porque les falta el dinero para hacerlo y tampoco están perfectamente de acuerdo en cuál sería la localización. O sea, que en ese momento, de momento, podemos estar quizá un poco tranquilos, pero tienes, Jesús, toda la razón de que creo que debemos estar vigilantes para en un momento dado la embajada o quien corresponda pues intente un poco llevar las cosas por el cauce oportuno. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Sí, mira, al fondo hay una. Hay dos, vale. Hola. Hace unos meses estuve por primera vez en Nueva York y en el Metropolitan vi que hay un montón, dentro de lo que hay, cuadros de españoles que estuvieron durante la independencia y más adelante en Estados Unidos con cargos bastante importantes, y también muchos objetos de catedrales y reliquias españolas. Entre ellas, en los carteles ponía Colonial, Spanish, etcétera, lo que fuese. Mi pregunta es si desde el Queen Sofia o otras instituciones, incluso la embajada, se ha trabajado con instituciones americanas, museos americanos como el Metropolitan, para que cambien ese lenguaje colonial que los historiadores sabemos que es una equivocación llamar colonia lo que hizo España en América, si se está cambiando o no hay relación alguna entre esos. Gonzalo. No desconozco el tema.
Bueno, yo creo que a lo que se refería es a que, en efecto, quizá no está perfectamente identificado el tema de colonias. Para nosotros lo que hubo en toda América, pero en Estados Unidos, eran provincias. Algunos de los presentes conoce este libro sobre el Abraham de Nuevo México, que era el diputado Pedro Pino a las Cortes de Cádiz, era el diputado de Nuevo México, y lo que él estaba hablando es de una provincia, era una provincia remota, formaba parte de lo que se llamaban las provincias internas, que de internas tenían muy poco, justo en la parte norte del Virreinato de Nueva España, y entonces yo creo que una de las cosas que debíamos intentar cuidar, y te agradezco el comentario, es intentar ser más precisos sobre la denominación. Y entonces, en ese sentido, bueno, a lo mejor se podría hacer una representación o mandar una carta a quien corresponda. No sé si es buena idea. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos hablando de los curadores del Metropolitan. No, yo no sé a quién ¿Sí? se refiere. No sé si es buena idea mandarles una carta diciendo que han puesto mal una cartela. Vale. Había otra pregunta por ahí al fondo. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias a los tres panelistas por la extraordinaria exposición y también al profesor Larry desde George Mason University, universidad a la que tengo mucho cariño. Mi pregunta es la siguiente. Este año y el que viene celebramos el 250 aniversario, ¿no?, de la fundación de Estados Unidos. Un evento o una fecha que podría ser única, pues para potenciar los lazos que unen a Estados Unidos, también a Francia y a España. Y hemos hablado también del hecho de cómo el contexto en el que cada uno de los gobiernos que nos toca vivir utilizan los acontecimientos pues para interpretar la historia de una manera u otra, ¿no? Como cuando han pasado, ¿no?, la dictadura, la república y también durante el siglo XIX. Entonces, desafortunadamente, puede que el hecho de que haya coincidido la celebración de este 250 aniversario con el gobierno actual, con la administración actual de Estados Unidos, se podría no utilizar para ensalzar los lazos, sino al contrario, se podría utilizar no solo para minimizar el impacto, la influencia que tuvo la ayuda española en la declaración, en la fundación de Estados Unidos, pero también creo que a lo mejor podría ser una mitigación también de la influencia de Francia en lo que es ese proceso. De tal manera que en lugar de ser un catalizador, ese 250 aniversario, ¿creéis que podrá incluso ser una causa para minimizar la influencia no solo de España, sino también de Francia, de tal manera que se esté reescribiendo la historia? Y solo pongo un ejemplo reciente, el famoso Golfo de México, que si ahora miras en Google, Golfo de América, aparece Golfo de México, entre paréntesis, Golfo de América. ¿Creéis que ese 250 aniversario lo va a utilizar ahora Estados Unidos como un evento para maximizar lo que es solo y exclusivamente que Estados Unidos fue independiente gracias a ellos y nada más que a ellos, minimizando la ayuda que tanto Francia como España le proporcionaron? Eduardo ya estaba levantando la mano. Sí. No, te puedo contestar. No tengo una información fidedigna de en qué consiste porque todavía no ha sido publicado. Existe ya un documental de la PBS donde se menciona en el título la palabra Francia y no la de España. Pero sí te voy a decir que es una batalla, si hablábamos del tema del reconocimiento de la vida española, que es difícil de transmitir, el tema de intentar minimizar el impacto de Francia es todavía más difícil. Y te voy a dar un ejemplo. La Fundación Consejo España-Estados Unidos organizó en el 2007 una exposición, la más grande que ha habido, se llamaba Legacy, eran 8 Goyas del tamaño de esa pared, una cosa impresionante, o sea, en la National Portrait Gallery de la Smithsonian Institution. Entonces, hubo una gran repercusión, pero incluso se llevó ahí para la inauguración, junto con el presidente
de la Fundación Consejo y de otras instituciones a la infanta Elena para que presidiese el acto. Esa misma noche había convocado la Embajada de Francia en Washington a todo el equipo de la prensa cultural de Washington para minimizar el posible impacto que iba a tener esa exposición. Eso te da una idea. Yo a los franceses, y me he educado en el liceo francés, les envidio porque realmente han sido capaces de empujar una dimensión de su cultura tal que, por desgracia, en España, siendo una cultura igual o mucho más importante, no lo hemos sabido hacer. ¿Alguna opinión, Gonzalo? Que no lo sé. Ni yo tampoco. ¿Alguna pregunta más? Si no hay más preguntas, sí, mira, hay una por aquí. Ahí tienes una. Sí. Es de la Daughter of American Revolution, hablando Exacto, buenas tardes. Ya que somos algunas de las Daughters of the American Revolution y nos habéis hecho una pequeña referencia, quería solo comentar, en cuanto a Reina Sofía y el Lehman Brothers, nosotras ya hemos tomado la iniciativa de, en nuestro contacto anual con todos los colegios bilingües en España, ofrecerles justamente esas pancartas que el Lehman Brothers ofrecen, lo que habéis indicado ustedes. De 300, por el momento hemos hecho pocos progresos. De 300 colegios que han recibido nuestra carta y nuestro ofrecimiento, 3 han tomado ya contacto con Estados Unidos para recibir estas pancartas informativas sobre la historia de la guerra, nuestra revolución en la parte española y en Estados Unidos. Pero para que sepan ustedes que estamos trabajando en ello y a lo mejor el año próximo tendremos algunos más, pero es un punto positivo. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo te quería hacer una pregunta, Gonzalo. Qué miedo. Escuchando todo lo que habéis hablado y la necesidad de permear todo esto lo que estamos hablando al público general, se han mencionado muchas iniciativas y por mi cabeza pensaba todo el estallido de la cultura popular hispana que ha habido en los últimos años en Estados Unidos. Has mencionado 60 millones de hispanohablantes ahí en este país. Fran, no digas la palabra reggaetón, no quiero decir, pero a través de la música, a través de todos estos movimientos, ¿no hay una oportunidad de recordar a toda esta población norteamericana todos los orígenes de los que estamos hablando hoy también? Bajarlo a tierra, como decías tú. Tienes toda la razón. Absolutamente toda la razón. Y es una oportunidad que hay que ¿No se está aprovechar. haciendo de menos también, quizás? Se hacen más cosas de las que se saben, porque mucho de eso es sociedad civil que se mueve. Y a veces apoyada por el Estado, y no se sabe que el Estado está detrás también. Pero es por eso, porque el Estado no se tiene que ver. El Estado tiene que estar apoyando, acompañando, y quien tiene que llevarse las condecoraciones, las flores y las fotos es la sociedad civil, pero no el Estado. Entonces sí, se trabaja en eso. La embajada nuestra en Washington ha trabajado constantemente, hace muchos años, lleva décadas trabajando en este tema. Y no solo es la embajada nuestra, desde la Dirección General de Cultura del Ministerio, desde el Ministerio de Cultura, desde un montón de lados. Estamos intentando organizar ahora una exposición en Estados Unidos, en Washington, para el 2026, y en Nueva Orleans todavía estamos viendo, porque es otra, la historia de Nueva Orleans se cuenta como el barrio francés y en realidad es un barrio construido durante la época de soberanía española. Entonces se está intentando hacer una exposición, mega exposición sobre el legado español, el papel de España en la gran independencia de Estados Unidos. Pero repito una vez más, desde la objetividad más absoluta, porque en el momento en que se perciban las cosas como propaganda, hasta ahí llegamos y estamos muertos. Pues espero que la conversación haya sido de vuestro interés y quiero agradecer a los 3 participantes todo lo que nos han enseñado hoy, empezando por Larry Ferreiro. Gracias, Larry, por todo lo que nos has mostrado, por conectarte. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Gonzalo Quintero también, muchísimas gracias por todo lo hablado. Y Eduardo Garrigues, un placer escucharte, por supuesto. Muchas gracias. Y a todos vosotros, todos ustedes, recordaros que tenéis el número de Tribuna Norteamericana si no lo habéis cogido aquí en la entrada, para que os hagáis con él, para que aprendáis, para que leáis y para que disfrutéis de este número. Gracias por la oportunidad de encontrarnos hoy, espero que sean muchas veces más. Que tengáis buena tarde.